Hermanos, en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y antes de leer el pasaje que vamos a tomar en consideración en esta noche, ¿recuerda usted algún boxeador famoso mexicano? No extranjero, mexicano. Uno de nuestros grandes boxeadores. ¿Recuerda alguno de ellos? Ratón Macías, muy bien. Mantequilla Nápoles era cubano. El Canelo, muy bien, Ale. Muy bien. El Púas Olivares, muy bien. Vicente Saldívar, Chucho Castillo, el Alacrán, ¿cómo se llama? Hugo César Chávez. ¿A quién le decían el Alacrán? Efren, no recuerdo, pero alguien le llamaban así. Bueno, hemos tenido grandes boxeadores y han llegado a niveles muy altos. Nuestro país se ha reconocido por tener de los grandes peleadores a nivel mundial. Pero tras bambalinas, en el gimnasio, el entrenador tiene que hacer un trabajo muy fuerte con ellos para poder disciplinarlos, porque cuando llegan a ser famosos, cuando llegan a tener ya una posición muy especial dentro de este deporte y reconocidos, pues tienden a despilfarrar su vida, sus fuerzas, lo que van ganando, y eso es muy peligroso para un boxeador, y muchos han terminado en situaciones muy lamentables. Y uno de ellos, pues es Rubén Olivares, que pues ha terminado en una condición muy triste. Y una de las frases que les dicen los entrenadores, una frase que es muy famosa, que le dicen los entrenadores a sus boxeadores, y por cierto, entre paréntesis, hermanos, ¿cómo le dicen los entrenadores a sus boxeadores? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? No, los entrenadores, los managers, ¿cómo le dicen a los boxeadores? Pupilos, dice. ¿Cómo le dicen a sus pupilos? Le dice, no bajes la guardia, no bajes la guardia. Esa es una de las recomendaciones vitales del entrenador, del manager al boxeador, al pupilo. Le dice, no bajes la guardia. Y una noche, el Señor le dijo a uno de sus discípulos, en un sentido así, en un sentido figurado, no se lo dijo literalmente, en un sentido figurado, no bajes la guardia. No bajes la guardia porque vas a enfrentarte a una situación difícil. Y resulta que ese discípulo no tomó en cuenta las palabras del Señor. Como muchos boxeadores no toman en cuenta a veces las indicaciones de su entrenador, y le dicen, no, yo salgo adelante, yo sé cómo hacer las cosas, y entonces fallan. Y el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, y este es el texto base de esta noche, le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En otras palabras, en el sentido del boxeo, Pedro, no bajes la guardia, porque hay un contrincante que te ha pedido, y es un contrincante muy fuerte, es un contrincante muy agresivo, es un contrincante que va a querer destruirte hasta más no poder. No bajes la guardia. Y veamos el texto, hermanos, está en Lucas 22, versículos 31 y luego el 32. Versículos 31 y 32. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Lo leemos todos juntos, hermanos. Leamos la palabra. Dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Era una noche muy especial.
El Señor iba rumbo ya a la cruz. Eran los últimos momentos de compañerismo que tenía con sus discípulos. Y toma a Pedro el Señor Jesús porque Pedro había sido, durante estos 3 años de ministerio del Señor Jesús, un líder nato dentro de los discípulos. Él siempre estaba dispuesto de ir a la delantera llevando a los demás apóstoles. Y por eso es que el Señor le dice, mira Pedro, algo va a suceder en tu vida. Y el Señor le revela, Pedro, Satanás te ha pedido. Te ha pedido. ¿A quién le ha pedido? Le ha pedido al Padre. Ha subido al Padre para pedir por tu vida. Y lo mismo que el Señor le está diciendo a Pedro, es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. En este año que viene, el diablo de seguro que le va a pedir al Padre, Señor, déjamelo tantito. Déjamelo por un instante. Dame la oportunidad de darle una pequeña, no tan grande, pero una pequeña zarandeada para demostrarte que no te ama, para demostrarte que Él está viviendo superficialmente, porque Él es el acusador de nuestros hermanos, dice la Biblia. Él es el que nos acusa día y noche, dice Apocalipsis capítulo 12. Él está siempre despierto las 24 horas del día. Él no duerme. Él está buscando siempre a quién afectarle. El Señor Jesús advirtió a sus discípulos diciéndoles de la siguiente manera, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Satanás te ha pedido, Pedro, para destruirte, para acabar con tu vida. Así es que no bajes la guardia. Lamentablemente, sí la bajó. Lamentablemente vemos que esa noche fue crítica para Pedro. Cuando más debió haber estado fuerte confiando en el Señor y aferrándose a Él, aferrándose a su palabra, aferrándose a la fe, confiando que Dios le podía sacar triunfante y estar firme, no lo hizo. El Señor, como el buen entrenador espiritual que era para Pedro, le estaba advirtiendo. Como también un entrenador en el boxeo advierte a su discípulo o a su boxeador, le dice, mira cómo está boxeando el otro. Mira cómo pelea, mira cómo es agresivo, mira cómo es difícil de vencer, mira cómo él tiene un método de poder vencer a sus contrincantes. Así es que no bajes la guardia. Pero Pedro no lo hizo. Pedro no hizo caso. Pero no seamos como Pedro. Por ahí se dice, hermanos, y lo comentamos frecuentemente, que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero Dios quiere, hermanos, que seamos sabios como hijos de Dios, que bajo la intervención de su Santo Espíritu tengamos un poquito de sabiduría y tomemos ejemplo de aquellos que fallaron para no cometer los mismos errores, para no caer de la misma manera. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, capítulo 10, dice que los ejemplos del Antiguo Testamento sirvieron para amonestarnos, para llamarnos la atención, con la finalidad de abrir bien los ojos y no caer en la misma situación. Así es que Dios nos ayude a tomar el ejemplo de Pedro, porque el diablo anda como león rugiente. Más adelante el apóstol Pedro escribió en el capítulo 5 de su primera carta. El diablo, volvemos a repetir, siempre está despierto, siempre está buscando, siempre está planeando la manera de cómo destruir y acabar nuestras vidas. Así es que tenemos que abrir bien los ojos, de estar bien al pendiente, de estar alertas, porque en cualquier momento, en una situación pequeña, que para él es suficiente,
Una pequeña rendija, una pequeña apertura, una pequeña oportunidad que le demos, será suficiente para infiltrarse y empezar a hacer efecto en nuestras vidas. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Efesios, dijo estas palabras o escribió estas palabras: no deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo. A ninguna persona, por muy mala que sea en un momento dado, podríamos abrirle las puertas de nuestra casa con la finalidad de compartirle la palabra o hacer algún bien por ella, pero nunca debemos hacerlo por el diablo. Al diablo nunca tenemos que decirle bienvenido ni a nuestra casa ni a nuestro corazón. Le damos la bienvenida y será, hermanos, derrota segura. Derrota segura. Porque Él no va a entrar, hermanos, para traer alguna ayuda, algo de bien para nuestras vidas. Él siempre va a traer el mal, el daño y la destrucción. Por eso es que el Señor le advierte a Pedro: Pedro, el diablo ha pedido tu vida. El diablo quiere destruirte, el diablo quiere hacer cosas graves contigo. Reacciona, Pedro. Y miren la palabra que utiliza el Señor para decirle a Pedro: os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué significa esta frase? Es una frase de los campesinos de Israel que cultivaban el trigo. Cuando ya el trigo está maduro, se corta con un instrumento que se llama hoz. No es un machete, no se utiliza el machete, se utiliza la hoz. Y se corta el trigo cuando ya está el tallo seco. ¿Y qué se hace con el trigo? Se hacen manojos, se amarran los manojitos y se llevan a cierto lugar, a cierto patio, por decir así. Se coloca un tapete, una sábana o algo especial y se empieza a golpear y a golpear y a golpear para que de las vainas del trigo salga el grano. Y después el grano se limpia, se echa al aire para que se vaya el tamo, todas las hojitas, todo ese pellejito de la cascarita del trigo, y se vaya y quede limpio. Pero primero se tiene que golpear y golpear y golpear. Y es lo que le está diciendo el Señor a Pedro: te va a tomar y te va a estar azotando y azotando y azotando hasta que por fin acabe contigo. No bajes la guardia. No bajes la guardia. Y todavía el Señor, en su amor y compasión por Pedro, le dice: mira, Pedro, estoy orando por ti. Estoy confiando y pidiéndole al Padre que te sostenga, te fortalezca, te afirme. Veamos el versículo 32. Pero yo he rogado por ti. Yo he rogado. El diablo sube al cielo, sube delante del Padre para pedir nuestras vidas, pero el Señor Jesucristo siempre estará rogando por nosotros. Yo he rogado por ti. El ministerio que tiene el Señor Jesucristo en el cielo en este momento es el ministerio de intercesor. Él está orando porque nuestra fe no falle, porque nuestra vida se mantenga firme, porque podamos salir victoriosos aún en medio de ese zarandeo del enemigo. Así es que, hermanos, valoremos la intercesión del Señor. Él está en los cielos rogando por nosotros. Si no hemos caído tan bajo como deberíamos de caer, no es gracias a que seamos tan fuertes. No es gracias a que tengamos cierto conocimiento de la palabra de Dios. Es por el hecho de que alguien en los cielos está orando por nosotros y es nuestro Señor Jesús. Porque Él es nuestro fiel intercesor. Y se lo está diciendo a Pedro: Pedro,
estoy rogando por ti. Y miren las palabras del Señor. He rogado por ti que tu fe no falte, que tu fe sea firme. Si Pedro pudo haber regresado después de haber negado al Señor, fue por el hecho de que el Señor ya había rogado por él. Ese ruego tan dramático, ese ruego del corazón del mismo Señor Jesucristo hizo que Pedro no cayera en la misma situación de Judas, que fue y se ahorcó. Si no hubiera sido por este ruego, posiblemente Pedro, o se hubiera ahorcado, o se hubiera alejado completamente del Señor. Pero este ruego lo mantuvo firme. Y Pedro tenía que hacer también su parte, como lo tenemos que hacer nosotros. Porque este año que viene, hermanos, va a haber unos zarandeos que si no ya los estamos viviendo. Lo hemos vivido en este año, hermanos. ¿Qué zarandeos no hemos tenido? Personalmente, hermanos, ha habido noches que me he querido echar a correr a la calle. Pero gracias al Señor que nos mantiene. Gracias a Él que obra en su misericordia. Y gracias a Dios también por tantos hermanos que oran por nosotros, hermanos. Gracias por sus oraciones. Y aquí el Señor está advirtiendo a Pedro por esta situación. Y ahora veamos, hermanos, veamos esta situación. Veamos el versículo 33. No lo leímos, pero veamos el versículo 33. Y él le dijo, Señor, y veamos ahí, hermanos, la manera tan superficial de Pedro de no atender a la voz del Señor. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. No, Señor, ¿cómo voy a dejar la iglesia Príncipe de Paz? No, Señor, ¿cómo voy a dejar mi cargo? ¿Cómo voy a dejar mi ministerio, Señor? No pienses esto, Señor. ¿Cómo voy a dejar a mi familia? Y nos llenamos de cierta soberbia y decimos, no, eso no me va a pasar a mí. No, le pasó a Pedro, sí, pero Pedro se descuidó. No, a mí no. No olvidemos que el apóstol Pablo escribió estas palabras bajo la inspiración divina. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Hermanos, nosotros decimos aquí entre nuestras conversaciones coloquiales, que más pronto cae, ¿quién, hermanos? Sí, lo sabemos bien, hermanos. Porque a veces hablamos sin plena conciencia. No me va a pasar esto, no me va a pasar. Y después terminamos en una situación muy crítica. Y es lo que pasó con Pedro. Por eso, hermanos, tomemos en consideración en esta noche que ya estamos a punto de ir a iniciar un nuevo año. Gracias a Dios, hermanos, hemos pasado por estos 12 meses. Gracias al Señor porque a través de las experiencias, algunas amargas, dolorosas, tristes, de lágrimas, el Señor nos ha sacado. Gracias al Señor que ha suplido toda necesidad, que en medio de nuestras enfermedades nos ha sacado triunfantes, que en medio de nuestros problemas espirituales Dios nos ha mantenido firmes. Gracias a Dios por eso. Pero aún todavía no termina esta situación. Hemos ganado unas batallas, pero todavía nos falta llegar al final de la guerra. Y eso solamente va a terminar cuando el Señor nos llame a su presencia. Cuando ya lleguemos al cielo, hermanos, vamos a poder decir, como está en la lápida de Martin Luther King, libre al fin, gracias a Dios. Así dice las palabras de la lápida de Martin Luther King. Libre al fin, gracias a Dios. Cuando lleguemos al cielo, ahora sí, Señor, gracias.
Se acabó el dolor, se acabó el pecado, se acabó el clamor, se acabó todo. Porque ya estoy aquí en el cielo. Pero mientras no lleguemos al cielo, la batalla continúa. Por ahí dice, bueno, creo que es la frase de Guerra de las Galaxias, ¿no? La batalla continúa. La batalla va a seguir este próximo año, hermanos. Tal vez esta misma noche va a continuar. Así es que debemos de estar preparados y no hay que bajar la guardia. ¿Y cómo podemos hacerle para no bajar la guardia? En primer lugar, hermanos, doblando nuestras rodillas. En primer lugar es clamando al Señor de rodillas. Un cristiano que dobla sus rodillas ante las situaciones de la vida permanece de pie ante la presencia del Señor. Pero tenemos que decirle, Señor, yo no puedo. Señor, si tú no estás conmigo, estoy arruinado. Si tú no me ayudas, Señor, entonces todo se me va a venir abajo. Señor, clamo a ti, sácame triunfante. Señor, tú siempre acompáñame, ayúdame a salir victorioso, pero sé tú en mí. Moisés le dijo al Señor, Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Y así debemos decirle, Señor, si tú no vas conmigo en este año, ¿para qué voy, Señor? Si voy a la derrota, si voy a la quiebra. Quiebra en todo sentido. Moisés nos enseñó eso. Así es que la primera cosa que tenemos que hacerle es, Señor, necesito de ti, necesito de tu ayuda, necesito que vengas, Señor, y me des la fortaleza que necesito. Tú eres mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones, dice el Salmo 46:1. Pedro debió recordar las palabras del Señor. Pedro debió depender del Señor. Pedro le pudo haber dicho al Señor, Señor, reconozco que sin ti estoy perdido. Tú mismo lo dijiste en la parábola, en la metáfora de la vid verdaderas. Sin mí nada podéis hacer y Señor, necesito de ti. Si el diablo me ha pedido para zarandearme, necesito de tu ayuda, Señor. Pedro no dijo nada en relación a esto. Más bien Pedro dijo, no, Señor, eso no va a pasar nunca. Estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. Y hermanos, en una fogata estaba negando al Señor. Porque no dobló su rodilla. Es la primera cosa que tenemos que hacer. Mirando al Señor, clamando a Él, pidiéndole. Un día David estaba en una ciudad filistea que se llamaba Siclag. Estaba con sus soldados. Pero llegaron los amalecitas y destruyeron la aldea donde estaba David. David en ese momento no se encontraba. Andaba en una incursión. Y llegaron los amalecitas y destrozaron y quemaron toda la aldea y se llevaron a las mujeres, se llevaron a los niños, se llevaron a los hijos, tanto de David como de sus soldados. Y cuando ellos regresaron a esa aldea, vieron el desastre que habían hecho los amalecitas. Según el Samuel dice que los mismos soldados y David lloraron amargamente por esa situación. Lloraron mucho. Pero después de llorar, los soldados culparon a David. Lo culparon y dijeron, es tu culpa, David. Tú eres el culpable de todo ese desastre. Tú eres el culpable que no tengamos a nuestros hijos y a nuestras esposas. Por estarte siguiendo a ti. Y dice la historia que los soldados tomaron piedras e iban a apedrear a David. Y entonces David clamó al Señor, que era de una de las cosas que siempre hacía. Clamó al Señor, invocó al Señor, dice el texto. Y el Señor lo ayudó. El Señor le dio la victoria. Fueron detrás de los amalecitas. En el camino se encontraron a un joven egipcio
que les dio la indicación en dónde estaban acampados los amalecitas, y fueron y rescataron a todas sus familias, recuperaron lo perdido, y es más, recuperaron mucho más de lo que ellos se imaginaban. ¿Pero por qué razón? Porque David tuvo que voltear al Señor y clamar a Él para pedir ayuda. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que pedirle al Señor de su ayuda. Tenemos que decirle, Señor, me doblego ante ti, porque aunque podría hacer ciertas cosas en mi humana sabiduría, eso no va a valer nada. Necesito de ti. Por eso dice la palabra del Señor, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. No, es que mi amigo me va a ayudar. No, es que esta persona, es que este grupo, es que aquí. Nadie nos va a poder ayudar a salir vencedores más que nuestro Señor de gloria. Nadie más que Él. Segunda cosa que tenemos que hacer, confiar en las fieles promesas de nuestro Dios. Confiar en esas promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Dice el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Ahí está una tremenda promesa. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en que Dios es fiel a su palabra. Isaías 41, 10 dice de la siguiente manera, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta otra promesa. Carlos Spurgeon decía que cada promesa es un cheque en blanco para que lo firmemos de parte de Dios. Un cheque en blanco de Dios para que lo firmemos a fin de que sea una realidad en nuestras vidas. Así es que tenemos que confiar en su palabra. Si el Señor lo está diciendo es porque Él lo va a realizar, porque nos está prometiendo y Él nunca nos va a mentir ni nunca nos va a fallar. Así que tenemos que confiar en su palabra. Primera cosa, doblar nuestra rodilla. Segundo, confiar en su palabra. En tercer lugar, mantenernos firmes. Firmes en nuestra posición. Los soldados que están custodiando el Palacio de Buckingham en Londres son famosos por su firmeza. Son de esos soldados que tienen una casaca roja, muy elegantes, con un sombrero muy especial, muy alto, negro, casi como de peluche. Y llegan los turistas y el soldado está así, parado, firme. Y llegan los turistas y le hacen así, le hacen el visco, le sacan la lengua, lo mueven, tratan de moverlo y ellos siempre permanecen firmes. Así debemos estar. El diablo nos va a estar moviendo, nos va a estar haciendo algo, nos va a estar provocando, nos va a estar tentando, nos va a estar poniendo cosas bonitas, llamando la atención, va a colocar sus anzuelos malignos para atraernos y debemos de permanecer firmes, firmes, firmes. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, por favor. En 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 dice de la siguiente manera, hermanos. Versículo 58. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad que ¿cómo? Firmes y constantes, firmes. Así debemos mantenernos firmes, hermanos. Que nos invitan ahora para el 31, nos invitan a una fiesta de esas paganas donde va a haber todo tipo de bromitas, subidas de color, que va a haber bebidas muy alegronas,
y todo ese tipo de cosas, ¿qué debemos de decir, hermanos? De decir no. Estoy firme en la palabra del Señor. Estoy firme con mi Dios. Pero es que, mira, todo el mundo lo hace. Es más, yo conozco pastores, y es que yo conozco diáconos, es que yo conozco hermanos que también ellos participan en esto. Míralos cómo le dan al bailongo. Sí, tal vez ellos sí, pero yo no. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero yo no. Y ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13, hermanos, del capítulo 16 de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13, otra vez, todos juntos. Velad, estar como firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Estad firmes, mantenernos firmes, porque el diablo va a querer zarandearnos. Y lo ha hecho, hermano, lo ha hecho este año. No hemos llorado, hermanos. En este año no hemos llorado por una situación crítica, angustiosa. No nos ha movido el corazón el diablo. No nos ha insinuado a que abandonemos la fe. No nos ha dicho, ¿para qué sigues en la iglesia si ni te quieren, ni te saludan, ni te toman en cuenta? Porque el diablo es así, hermanos. Mira, el pastor ya ni te viene a visitar. Tiene como 1000 años, ni siquiera te saluda. Hermanos, nuestra mirada no está en la gente, está en el Señor. Por eso debemos mantenernos firmes en Él. Volviendo otra vez al principio. Lo que le dice un entrenador a su boxeador: no bajes la guardia. No bajemos la guardia. Mantengámonos firmes en el Señor. Doblemos nuestra rodilla clamando siempre a Él cuando tengamos situaciones críticas, difíciles, y confiemos en sus promesas, y el Señor nos va a ayudar a salir triunfantes. El Señor va a hacer la obra en nuestras vidas. No importa que este año venga con una gran tormenta y una gran zarandeada de parte del diablo, nuestro Señor es mucho más grande. Nuestro Señor es superior a todos los problemas que tenemos. Él es Dios todopoderoso que nos va a sacar triunfantes. Lamentablemente Pedro hizo de sus oídos sordos al no escuchar el consejo del Señor. No cometamos el mismo error. Ya es hora, hermanos, ya es hora de que nos mantengamos firmes y sigamos adelante para que aquellos familiares, compañeros, amigos vean nuestra fe y también se unan al rebaño del Señor. Mantengámonos firmes con ayuda de Él. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Hermano Jorge, por favor, diríjanos en oración.